Palabras de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Buenas noches, buenos días, engalanados, acompañados por nuestro principal colaborador de un grupo de 4 principales, Rogelio Ríos Serrán, analista egresado del Colegio de México, precisamente especializado en relaciones internacionales. Y pues, ¿quién más que compartió el aula que con la ex embajadora de México, Marta Bárcena, con la excónsul Arnau y con el ex canciller Marcelo Ebrard? Y por cierto, acaba de hablar, y en estos momentos está en eso, el embajador Ken Salazar. Y ahora, pues en México, cuando habla Ken Salazar, todos los medios levantan la alerta más rápido que cuando habla el presidente. Entonces, bienvenido, Roger. Vamos a ponerlo a ver qué está diciendo y regresamos con tu análisis. Gracias, bienvenido. Gracias. ADN 40, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ofrece unas palabras en medio de una conferencia de prensa. Vamos a escuchar. Hemos hecho desde el tiempo que llegué a México, pero como comencé como embajador de Estados Unidos a México en agosto, ya hace 3 años pasados. Entonces quería hoy comentar de 3 figuras que vamos a honrar hoy, pero que ya hace tiempo que estas decisiones por orden y dirección mía, apoyado por el Departamento de Estado, hemos hecho unos cambios que son cambios verdaderos que van a vivir la relación de vecinos de una familia entre México y Estados Unidos. Y esos personajes serán el presidente Benito Juárez, el presidente Abraham Lincoln, que se encargaban de ese tiempo en lo que yo he conocido como la primera transformación, que fue una relación de profundidad impacto en los Estados Unidos y también en México en esos tiempos. Y también queremos celebrar a Dolores Huerta, campeona y amiga mía, en su trabajo y en la lucha para los migrantes, para la gente que trabaja en los campos de los Estados Unidos. Entonces el anuncio hoy, y les doy las gracias a todos ustedes, es que la biblioteca aquí en la residencia del embajador en México por siempre será la biblioteca nombrada en honor de una mujer, de Dolores Huerta, señalándoles a todos que el futuro va a ser con mucho liderazgo de las mujeres. Y también el presidente Juárez y el presidente Lincoln. Hay 2 recámaras allá arriba, en la parte de residencia de este lugar. Y hace unos años que decidí que una de las recámaras presidenciales se iba a nombrar por el presidente Lincoln. La otra recámara presidencial se iba a nombrar por Benito Juárez. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo estas cosas? Es porque yo reconozco desde antes de llegar aquí, por la lucha que ha llevado todo el... Esa es información en tiempo real, las palabras del embajador de Estados Unidos en México. Información también en tiempo real es la que... Pues... Para creerle
nos suspendieron a mitad de y nos metieron ahí un comercial, Roger, permíteme y paro esto, porque esto no estaba en el programa. Permíteme, Roger, estamos en vivo, lamentablemente este tipo de cosas suceden, pero simplemente para completar, pues tú lo sabes muy bien, Juárez y el presidente Lincoln fueron los primeros presidentes de México y Estados Unidos en reunirse y en intercambiar puntos de vista. No en vano, varios puentes internacionales en la frontera, como el de Ciudad Juárez, el de Laredo, se llaman Puente Internacional Juárez-Lincoln, o viceversa, si vienes de allá para acá, Lincoln Juárez, y yo siento un tanto conciliatorio, pero yo pienso que lo dicho está y no se retracta. ¿Cómo lo ves como analista internacionalista, Rogelio? Bienvenido. Gracias, muy amable, Fran, por estar de nuevo aquí en las charlas y con tu amable auditorio. Bueno, es que siempre ha sido sorprendente el señor Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México. Es curioso que hay gente en Washington que lo ha señalado como de a veces demasiado canteado, como decimos acá, hacia el lado de López Obrador. Y un embajador, por supuesto, por definición debe defender los intereses de su país. Cada quien en su estilo personal aplica pues la estrategia que mejor piensa que le funciona. Creo yo que Ken Salazar aplicó desde el principio la estrategia de tratar de fraternizar lo más posible con López Obrador, aguantarle algunos desaires muy fuertes que le hizo y tratar de cerrar este círculo, porque él seguramente con el cambio de gobierno ya próximo en Estados Unidos va a entregar la embajada a la persona que sea designada. Frente a ese contexto y a la labor de embajadores recientes, anteriores, ahorita me estaba acordando de Roberta Jacobson, una embajadora todavía de la época de Obama, que tuvo mucho impacto también aquí en México por su forma de hacer las cosas, su estilo, muy apegada al protocolo, muy respetuosa de las instituciones mexicanas, y no usaba sombrero como el señor Ken Salazar, ese sombrero de allá de Colorado que le gusta traer todo el tiempo. Creo que en efecto, como dices, se ve muy conciliatorio en vista de las recientes declaraciones que hizo por instrucciones de su gobierno, de señalar las consecuencias negativas que puede tener la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que por cierto, estimado Frank, está ahorita en este momento, mientras platicamos nosotros, as we speak, como dicen en Estados Unidos, debatiéndose ya en una sede alterna del Congreso que se estableció en los campos, en los terrenos de la Magdalena Mixhuca, donde está el Palacio de los Deportes, una pista de carreras y todo, y que ha sido muy cuestionada por la oposición porque no hubo convocatoria de la mesa directiva, se está poniendo el quórum como Morena quiere, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvamos a Ken Salazar. Y repitió ayer en una conferencia de prensa también sus argumentos iniciales. Entre los días en que hizo la primera conferencia y la de ayer, el presidente López Obrador dio ese gesto de que puso en pausa las relaciones. Fue algo muy curioso, no con Estados Unidos, ni con el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera con el Departamento de Estado, sino con el embajador Ken Salazar. Entonces, no existe en el lenguaje diplomático ni en el derecho internacional la figura de la pausa como un concepto legal. Ese es un invento del que lo diga, o sea, no tiene realmente repercusiones legales, pero sí provoca mucha pues, vergüenza, no es embarazoso para cualquier embajador de cualquier país, pero sobre todo al de Estados Unidos, que el presidente de México le diga que está en pausa. Yo creo que como reacción a eso, hizo esta situación de los nombres de Abraham Lincoln, Benito Juárez y Dolores Huerta, que entiendo que es una activista sindicalista agrícola originaria de California, creo que todavía vive, es una señora que está en actividades de los años 60, me parece. Pero esos gestos son más que nada conciliatorios. Me parece ya muy tardíos para cualquier conciliación. Creo que son meramente simbólicos y por el contrario pueden dar lugar más pasto para el fuego de quienes desde Washington critican severamente al embajador Ken Salazar por de repente hacer este tipo de cosas
como dijéramos, demasiado obsequiosas, ¿no? Con el presidente de México. Ahora, Roger, muy asertiva tu apreciación. Y yo, honestamente, yo no soy egresado del Colegio de México, soy comunicólogo y realmente no tengo tanta experiencia en el ramo diplomático, pero yo siento acá en Estados Unidos una presión muy grande, Roger. Y yo veo que ya Ken Salazar está preparando la cama para que sea una mujer la embajadora, como tú mencionas, el buen papel hecho por aquella mujer, y Dolores Roberto, sí. Huerta, al ser una lideresa que anduvo con César Chávez piscando verduras en California y luego hicieron ese gran movimiento contra las personas que los maltrataban, porque eran jornadas tremendas de no poder ni siquiera dormir porque los pesticidas les afectaban la piel. Muchos campesinos agrícolas fallecieron de cáncer y no Sí, se les dio el tratamiento adecuado. O sea, por ese lado hay mucho que decir y hay mucho que reclamarle a los productores. Y César Chávez y Dolores Huerta hicieron demasiado para frenar estos abusos. Ahora los pesticidas se usan de otra manera, tratan de ser más eco-friendly, o sea, más ecológicos y amigables para con la salud. Y bueno, desde el momento en que son pesticidas, pues siempre ha habido problemas y ahora ponen el pesticida y el fertilizante en la semilla, o sea, alteraron ya las semillas de todo sí, y ahí viene todo. Y bueno, estamos viendo si funciona o no funciona con la salud de todos. Pero hacia donde voy es que Ken Salazar está haciendo también la campaña para que Kamala Harris encuentre un ambiente agradable con bueno, su homóloga Claudia Sheinbaum. Y así de esa manera, porque pues si gana Trump, mandaría otra vez a John Dimitri Nigroponte, ya lo dijo. sí, sí, sí. Y ese hombre es tremendo, acuérdate, cuando estuvo en la embajada tenía hasta Tremendo, sí, pistoleros y de todo. sí, O sí, sí, sea, sí, sí. no había un ambiente diplomático en su totalidad, honestamente hablando. Entonces, yo veo que todo esto está, pues, como tú dices, desde Washington. Ken Salazar cumple con su papel diplomático, pero ¿qué opinas que ayer, Roger, se activó el programa Huella Digital en todo el mundo? Y consiste en que todas las agencias del Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, DEA, ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, Sí, Servicio Secreto, FBI, CIA, todas las agencias habidas y por haber en Estados Unidos alertaron ese programa y ayer decomisaron en Dominican Republic, República Dominicana, el segundo avión a Nicolás Maduro. Acuérdate que ya en Argentina le quitaron el que usaron para trasladar microchips y sí, terroristas. sí, Ahora sí. este segundo avión, pues ya lo perdió, pero Ujú. en la entrevista la gente dice muy claro, ya vamos contra todos los dictadores que se sienten intocables. Yo siento que ese Sí, fue un mensaje de Washington tremendo. sí, Y sí, hablé en la mañana con una persona que hace pues trabajo de investigación para el FBI, pero él no es detective. Él indaga lo que le llaman tax forensics. Y, ah, o sea, en los impuestos y en los sí, capitales
como si fuera un cadáver, lo Claro. revisan y ven Sí, si sí. hay dinero lavado, si hay robos, si hay alteraciones. Y esa persona que investiga los fondos de bancos y de transacciones me dice, mira, Frank, esto ya no se detiene. Con el avión y la misma declaración que la gente hizo, está diciendo que ya Estados Unidos ya va con todo. Y es más, si me lo permites, al final te repito la declaración porque es muy interesante y la Sí. conseguimos subtitulada. Entonces, y el subtitulaje, aunque no es perfecto, pero sí dice lo que es de facto, a lo que se refiere la gente. Entonces, tú, Rogelio, ¿piensas que Washington esté ya cambiando la retórica hacia México y Ken Salazar, que dio el primer mensaje de Washington, ahora trata de mediar como que para que no sea tan fuerte el golpe? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, mira, definitivamente va por ese lado. Aquí tengo una frase de una declaración de Ken Salazar, precisamente en la conferencia de prensa que dio ayer, que va muy por este rumbo que dices de que ya se están preparando más golpes contra dictadores y narcotraficantes y todo. Dijo ayer el embajador, si no se hace de manera bien, se refiere a la reforma judicial, que te reitero, hoy se está ya discutiendo en la Ciudad de México, puede traer muchísimo daño en la relación. Eso no lo digo yo, dijo Ken Salazar, nomás como embajador. Eso lo digo yo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de veras quiere lo mejor para México y Estados Unidos. Entonces, lo que puedo decir es que hay muchísima preocupación. Entonces, vamos uniendo los puntos por un lado, por el otro, la cuestión de la reforma judicial, la migración, el narcotráfico, el hecho de que en unas semanas más empiezan los juicios y las declaraciones sobre el Mayo Zambada y los Chapitos, etcétera, y que pues se está perfilando la elección ya en unas semanas más también, la gran elección en Estados Unidos presidencial para noviembre. Creo que el ambiente en Washington, tanto para republicanos como para demócratas, quede quien quede en la presidencia, se va a orientar hacia apretar ya de muchas maneras al vecino del sur, a México. Ya fueron 6 años de estar ahí consecuentando a López Obrador y las ocurrencias y las declaraciones y las peticiones absurdas. Nada más le faltó decir a López Obrador, a lo mejor de aquí al 30 de septiembre lo hace, que Estados Unidos le devuelva a Texas a México, alguna cosa absurda de esas, ¿no? Pero yo no lo descarto porque ya el señor está en una etapa demencial completamente. Pero por ahí va, por el lado del fentanilo, en los reportes de la DEA se señala que es la principal amenaza de seguridad, la droga que mayor amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, el lavado de dinero. Y esta señal que le mandaron a Maduro capturando el avión y empezando la investigación sobre el dinero, bien lo dices, es un indicio de cómo viene todo de aquí a fin de año con el cambio de gobierno en México, ¿no? Exactamente, Roger. Y si no tienes inconveniente, estoy preparando la declaración subtitulada para que nuestra audiencia pueda ver los comentarios de la gente en español. Y pues Claro. partiendo de ahí, también quiero que por favor, abusando de la confianza, nos des tu comentario, porque ahí se identifica la gente y es un alto funcionario, no es cualquier agente, y dice el valor del operativo, lo que significa Y- y hacia dónde van con todo esto. Y son agentes que fueron enviados de Washington a la República Dominicana y a Miami a supervisar todo este operativo. Entonces, siento yo que esta historia que entró en vivo así de repente en la cadena Fox News, tenemos el acceso con permisos al feed ok. que tienen en vivo. Entonces, yo siento que allí
pues ya no editaron la historia, no tuvieron tiempo de hacerlo, y ahí se ve completamente la realidad de este caso. Entonces, Roger, vamos a poner el video y después de esto te pido de favor tu opinión como analista, como experto en relaciones bilaterales, y vamos a ver qué se ve, cómo lo sientes tú desde ese punto de vista, pues ya más objetivo como estudioso de la relación bilateral. When we learned that the Venezuelan president, the U.S. government, had seized a luxury jet that was used by the Venezuelan president, Nicolas Maduro, that officials say was actually illegally purchased through a shell company and then smuggled out of the United States. This is in violations of several sanctions and export control laws. We were able to hear there with an update from those leaders now talking about the seize and why it occurred. I want to go ahead and listen into that now here on Live Now. Don't mind, can you say and spell your name? Yeah, Anthony Salisbury, Salisbury, Special Agent in Charge for Homeland Security Investigations, Miami, Florida. So tell us what happened. What are we seeing behind you here? So today we've seized a Venezuelan-owned aircraft predominantly used by Venezuelan President Nicolas Maduro in violation of U.S. sanctions and other matters that we're looking at into the aircraft. What does that mean? So today we seized the aircraft in violation of U.S. sanctions against Venezuela by the United States government. Are you able to explain kind of what the sanctions were? So it's the ongoing existing sanctions that OFAC has levied against Venezuela for years now. And explain OFAC. OFAC is the Office of Financial Asset Control. So they designate certain host countries who are sanctioned, not allowed to have U.S. business, U.S. parts, or U.S. origin parts, stuff like that. So Venezuela has been heavily sanctioned by the U.S. government. How did this happen? So from what I understand, the plane was in the Dominican Republic? Yes. So HSI, working with our partners at the Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, and officials in the Dominican Republic, have worked to seize this plane in violation of U.S. sanctions and, again, other criminal matters that we're looking at with this aircraft. How did that happen? I mean, did agents go down there and board the plane and take off, or how did? So yeah, HSI has a global footprint. We have an office in the Dominican Republic. We work side by side all over the world with officials, including officials in the DR. So yeah, HSI will use its global footprint to enforce its criminal priorities all over the world. Did this happen that you got wind that, hey, his plane is coming to the Dominican Republic? That's a place where we can see? Yeah, so again, HSI Miami's got long-standing investigations in the Maduro regime going back years. We've seized over two... Sir, start that one again. Start that one again. Ask me that question again, sir. I forgot what the question was. Did we know about it? How did we know about it? Did you know that someone was coming in with the plane and that you'd be there to just be able to grab it? So HSI Miami has long-standing investigations into the Maduro regime. We've disrupted the flow of over $2 billion and indicted over 30 members of the Maduro regime, associates and facilitators. So we are constantly looking at the corrupt practices and illegal activities of the Maduro regime. What message does this put out there in the world? It says that HSI and its partners have the global reach to impact anyone, including... Sorry, ask me that again. What message does this send out there? It says that HSI Miami, HSI on the whole, and its partners have the expertise, the global reach, and the partnerships to impact anyone, including heads of state who think they're untouchable. What was this plane used for? Kind of talk about where it's been, what it's been used for. Yeah, so this plane was predominantly utilized by Nicolas Maduro on numerous state visits. It's traveled to numerous countries on state visits with Nicolas Maduro. It's been utilized for a lot of official business for the Venezuelan government. And given the current climate right now with Venezuela, what is the message that you're sending to the Venezuelan government? So again, that the United States, and particularly HSI and its partners, will continue to investigate the corrupt practices of any regime anywhere in the world, including Venezuela. Anything on the horizon that's coming up regarding Nicolas Maduro and Venezuela? So again, our investigations are broad and they're ongoing, and we've had substantial investigations. Today is just one more success, and we have lots more pending. Have you heard from the Venezuelan government since this happened? We have not. Are you expecting to? I don't expect HSI Miami to, but there will be. So the plane has been seized. It will move into forfeiture proceedings and will allow for that kind of coordination and communication. Going into forfeiture proceedings, does that mean you'd be able to sell it and use that money for something else? Or? So again, when the plane's been seized, it'll move into forfeiture, and if it's officially forfeiture, then yes, then it would be looked to possibly be liquidated and sold.
then that money could be used for investigations for... It would, yeah, the money would be going into the governmental forfeiture funds. Anything else to add? No. Doug, anything? Thank you. I appreciate it. Appreciate it. Thanks for the time. If you Pues como viste, Roger, ahí dice que están ya con la operación digital contra todos los funcionarios corruptos y que se sienten intocables. O sea, ¿a quién le cae el 20, Roger? Pues le tiran el saco y creo que le va a caer a muchos gobernantes, presidentes en América Latina, y no solamente de titulares del Poder Ejecutivo y a nivel federal, también en países latinoamericanos, México incluido. Hay gobernadores, ¿no?, que hacen incluso negocios por su cuenta, que tienen también este tipo de conexiones internacionales, operaciones de lavado de dinero, etcétera, etcétera. Entonces creo que fue muy claro y la gente al decir eso me llamó también la atención esto de la huella global. Me recordó, incluso yo tengo aquí la aplicación en mi celular, que a lo mejor esto es algo parecido en lo que se está implementando desde hace años, perdón, en sistemas de viaje para algunos países. Creo que México está incluido. Una aplicación o un programa que se llama, en español sería ESTA, ESTA. En inglés, pues ESTA, que es Electronic System for Travel Authorization, sistema electrónico para la autorización de viajes, en donde tú, depende del país en donde estés, registras tu pasaporte, si es de turista, de negocios, si vas por parte de una empresa y todo. Y es una especie de corroboración, perdón, o pre-vetting, como sería en inglés, para que ya tu entrada a Estados Unidos sea más fácil. Tanto si lo haces a nivel de transporte público como en tus medios de transporte, que puede ser por avión, por tierra, por un barco, un yate, lo que sea, ¿no? Eso lo presenta el gobierno de Estados Unidos como algo que facilita los viajes, pero obviamente también sirve como una medida de control y de tener pues mayor confianza en quien ya está registrado en ese programa. Las autoridades aduanales en Estados Unidos ya saben que hay mucho menor riesgo de que sea algún delincuente cometiendo algún ilícito y todo, ¿no? Creo que esta es una especie de extensión a nivel policíaco de colaboración entre países de este tipo de programas, es decir, las matrículas de aviones, me imagino que de buques y yates y todo tipo de sistemas de navegación se comparten, se registran y por supuesto las más sospechosas, como en este caso el avión que estaba al servicio personal de Maduro, que como dice la gente, fue utilizado con otros fines, pues se detectan rápidamente y en colaboración con gobiernos que sí quieren colaborar con Estados Unidos, como la República Dominicana, se hará cada vez más común este tipo de detenciones. Me parece muy interesante y creo que a lo mejor aquí en la política, en el análisis político, perdemos a veces de vista, porque a veces hay diferencias entre los presidentes de Estados Unidos y otros países o los embajadores de Estados Unidos con los presidentes de algunos países, y parecería darnos la impresión de que, en efecto, todo se suspende, todo se pone en pausa, y no es así. Hay áreas, a lo mejor ahorita casi no hay ninguna en México por la tensión que hay, pero hay áreas de colaboración policíaca, podrá haber otras militares en que pues el trabajo sigue, hay gente dedicada a eso, agentes que en ambos países saben que todo lo que hagan es en beneficio para sus propios países, independientemente del ambiente político, ¿no?, que puede muchas veces enrarecer. Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo mucho, mucho más de esto. Y además, qué embarazoso, qué vergonzoso para el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que pasen este tipo de cosas, ¿no? Eso es solamente una señal más de todo lo que se le ha señalado de complicidad con organizaciones criminales en Venezuela, complicidades de la cúpula militar de Venezuela también con esas organizaciones, y lo que se dice que es en realidad el presidente Maduro una especie de títere, ¿no?, de los militares que realmente gobiernan a Venezuela. Pues sí, en pocas palabras, tienes completamente toda la razón, porque pues triste y evidentemente Maduro está
se le ha descubierto la intromisión del cartel de los soles en las caravanas migrantes y están haciendo inteligencia en Estados Unidos, haciendo empleos de repartir comidas de restaurantes, algunos de ellos, hay otros muy honestos, muy trabajadores, pero van a las casas y desde que llegan toman hasta foto de la casa, el domicilio, en caso de que sea alguien que les interese, el familiar de un militar, de algún diplomático que esté conectado a este tipo de cosas, y es muy riesgoso. Entonces, yo siento que Estados Unidos por eso está lanzando este tipo de alertas, y no dudo ni tantito que todo esté encaminado ya como dices, con esa operación digital global, que te estaba buscando la gráfica, pero la vas a ver en la portada del programa, en qué consiste, y no es nada más ni nada menos que estar escaneando el metadata a nivel mundial, tanto de satélites, de telefónicas, de servidores, de todo a nivel mundial. Estados Unidos es el único país en el mundo que puede saber qué estamos hablando en este programa, cómo nos estamos conectando, por qué medios, y con un botón nos pueden sacar del aire, honestamente. O sea, ellos, en cuanto a la base de datos, eso le da mucho poder. Y ese es la nueva arma que tiene Estados Unidos. Ellos ya no se enfocaron solamente en cañones y en submarinos nucleares. No, ellos saben que teniendo el acceso a los procesadores que manejan esos satélites, esos submarinos nucleares, como lo van a ver en la gráfica que les vamos a poner al final, ellos controlan todo. Y ahí fue donde se le adelantaron a Putin. Putin amenaza que su submarino nuclear, que vino a Cuba, fue a México, está en Nicaragua, y van otros 2 submarinos que están allá apoyando y cuidando a Maduro. Pues sí, pero como dicen los americanos, ellos están en el driver seat, ellos están en el lugar del conductor. Claro, sí, sí. Y ellos van a impedir que Putin apriete el gatillo. De hecho, tú ves que hay una maleta que cargan siempre junto al presidente, que se supone que es el control de las bombas atómicas. Bueno, ahora que está tan fuerte el asunto de la guerra, y esto me lo platicó alguien de inteligencia, en la guerra de Israel contra Irán, Hezbollah y todos los países que los ayudan, Israel tiene en un desierto la mayor cantidad de misiles nucleares escondidos. Tiene más que Irán, tiene más que muchos países listos para dispararlos. Pero, finalmente, el control del disparo no lo tiene Benjamin Netanyahu ni la agencia de inteligencia Mossad, ni la CIA. Lo tiene Estados Unidos en la Agencia Nacional de Inteligencia. Hay un libro muy interesante que yo leí, a ver si te lo consigo, Roger. Lo compré en Japón. Y allá lo leí, allá se vende mucho libro en inglés, se llama Digital Fortress. Es sobre todo cómo se maneja en la Agencia Nacional de Inteligencia. O sea, la gente piensa que la CIA maneja todo. No, la CIA capta información y hace algunos operativos, pero ya ordenados por la Agencia Nacional de Inteligencia, que es todo un desarrollo enorme de servidores. Tienen más de 5,000 servidores interconectados a todo el mundo. Y en todos los idiomas, y tienen todo. Y en una ocasión se les perdió
una contraseña Uh, de uno de los servidores cuando empezaban a programar todo en el principio de los 90s y sí. resulta que un empleado trató de robarla y el libro es todo el plot de cómo Ah, lo encontraron. ¿Qué hicieron dentro de la investigación para lograr el éxito de controlar todo, recuperar su base de datos y no perder el control militar? Porque desde allí está todo el control militar del mundo. Entonces, si lo encuentro en mi biblioteca, que no se puede ni caminar de tanto libro y publicaciones, pobrecita de mi esposa, ese siempre fue su dolor de cabeza. Los libros. Ay, Dios mío, no se puede imaginar. Revistas, recortes, Sí, 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 sí. periódicos, y de repente, pues ves, llega el periódico el domingo, el único día que te lo chutas con calma, con un buen Claro, el café, exacto. lo disfrutas porque el olor a tinta y todo. Claro, sí, sí, Y me sí. decía mi esposa, me decía, ya te puedo tirar tu periódico. Y le digo, mira, y tenía todo marcado. Al final del día, la única sección que podía tirar eran los clasificados. Sí, bueno. Entonces, era una cosa, y bueno, ya te imaginarás, Roger. Ahora, tú con tu experiencia en México y tus estudios de asuntos internacionales, perdonando la indiscreción, ¿hacia dónde sientes la opinión pública mexicana enfocada? ¿Hacia el triunfo de Kamala o hacia el triunfo de Trump? Porque ambos tienen grupos poderosos apoyándolos. Y me interesaría mucho saber qué piensas tú y qué piensa México a ese respecto. ¿A quién esperan como sucesora o sucesor de Joe Biden? Ah, mira, muy buena pregunta, Frank, y es algo que creo que la respuesta está en evolución, pero en este momento, si me pidieras hacer un corte, te haría un par de distinciones. La primera es que entre analistas, entre periodistas, columnistas, editores, reporteros, etcétera, ese universo de la información en el cual yo también pues estoy conectado, ahí te diría que digamos, mucho más temor de Trump y, si no simpatía, por lo menos ese sentimiento de que con Kamala Harris, porque es demócrata, nos iría mejor a México con un presidente o presidenta demócrata en la Casa Blanca, que también es un mito que ha persistido a lo largo de décadas, perdón, y que no necesariamente es verdad, pero en este momento así lo siento, pero... Ya saliéndonos de ese ámbito, a mí me ha sorprendido, porque te digo, que estoy muy clavado en ese universo mediático, informativo. Me sorprende que en realidad, así entre conocidos en la comunidad, opiniones que oigo en lugares públicos y todo, hay muchísimas simpatías hacia los republicanos, incluso hacia Donald Trump, pero más que nada a la idea de que haya un contrapeso republicano al gobierno que se ha establecido en México, a Morena, a López Obrador, a la sucesora Claudia Sheinbaum, porque se percibe entre mucha gente que Biden fue muy tibio con López Obrador, que los demócratas en general no les gusta mucho apretar y que en el tema migratorio pues no aprietan, que fue la gran llave que utilizó López Obrador con Biden, ¿no? Abrir la migración para obtener concesiones y beneficios de Estados Unidos o simplemente obtener que no se metieran tanto en los asuntos mexicanos. Y cuando empezaban a meterse, como lo está haciendo ahora más insistentemente el embajador Ken Salazar, entonces vuelven a abrir la llave y que pasen los migrantes. Pero son dos áreas distintas en el universo informativo. Digamos que hay más simpatías o más temor a una presidencia de Trump, que se dice que ya no tendría controles ni nada, pero es ese temor como que a México pues le van a apretar más la soga, por supuesto. Pero entre mucha gente, y esto es un fenómeno curioso, lo que quieren es que de veras se vea autoridad, mando, dónde mando, que no le tiemble la mano a nadie para tomar una decisión que puede ser dolorosa en un primer momento,
pero que después beneficia al país y que si hay problemas severos, pues se den los golpes sobre la mesa, sea de narcotráfico, de inseguridad, de migración, de cuestiones económicas, de cuestiones de, por ejemplo, en esta de México, de que de repente quiere cambiar el gobierno actual por completo al Poder Judicial, así de golpe, ¿no? De la noche a la mañana prácticamente, y eso pues va a poner en entredicho no solamente la estabilidad mexicana, sino los intereses de muchas empresas en Estados Unidos. Entonces, yo te contestaría en ese sentido, ¿no? Por un lado, hay, digamos, se inclina un poco más la balanza entre analistas y periodistas a favor de los demócratas más que de Kamala, la persona de ella en particular, que no es muy conocida en México. Pero por otro lado, ya saliéndonos de ahí, es enorme la simpatía por Trump, por los republicanos y por alguien que tome decisiones, que si es atrabancado, que si es esto, bueno, eso ya es otra cosa, pero pues que se vea decisión en el gobierno, ¿no? Carácter, firmeza, no sé cómo ponerlo, estimado Frank. Pues sí, muy válido el punto de vista. Ahora te digo de este lado de la frontera, A ver, dime si. ¿qué es lo que fluctúa? Porque esto es como una fluctuación de la Sí. moneda. Básicamente hoy la moneda se cotiza tanto, mañana sube o baja. Así está el punto de vista de las elecciones. Y acá también ya las compañías que hacen encuestas también ya están siendo muy cuestionadas por Claro. el hecho de que perdieron mucha credibilidad, porque se ve la influencia que incluso no sabía yo hasta que lo leí, que desde México se operan los fake news para Estados Unidos, para ciertas cosas de Internet que salen en inglés. Sí. Entonces, es una variante. Vamos a empezar por el timeline. En el Partido Demócrata hay dos maquinarias, una vieja, decadente, que ya no funciona, llamada la maquinaria Clinton, que perdió mucha credibilidad con los correos electrónicos de Hillary y Sí. con la reunión de Bill Clinton de muchas veces que le llevaba su pizza la internista Mónica Lewinsky. Entonces ahí esa maquinaria ya se cayó. De hecho, había muchos demócratas que no querían que Hillary y Bill Clinton hablaran en la convención. Y la maquinaria nueva, que es la que realmente arrastra y tiene mucha validez, es la maquinaria Obama. Y la gente quería que Michelle Obama fuera la candidata. Con Michelle Obama, bueno, pues nomás te digo de esta manera, Michelle Obama le escribía muchos discursos a su esposo Su esposo. desde campaña como presidente. Es un secreto a voces que no quieren que se sepa, pero ahí te das cuenta de la calidad de mujer y tú estás leyendo su libro y Sí, creo sí. que ahí puedes cotejar muchas de estas cosas que te estoy diciendo que yo capté en editoriales. Ahora, estamos en la línea del tiempo. Michelle Obama dice que siempre acepta la opinión de su esposo, porque no solamente su esposo es el expresidente de los Estados Unidos Sí. y que realmente, honestamente, el presidente Obama fue bueno. El que opacó la administración Obama fue Joe Biden, con los negocios de Hunter Biden con Hijo, sí. China, con Rusia y toda esa maniobra con petroleras. Entonces, Con Ucrania incluso. Ucrania también. Entonces, a la señora Michelle Obama, que merece todo mi respeto y admiración, porque es una mujer súper inteligente, a ella yo también lo hubiera apoyado, honestamente. Sí. Ella dijo, mi esposo me pidió que no, si me la ofrecían, no aceptara la candidatura. Ahora,
estamos en la línea del tiempo. ¿Quién puso a Kamala Harris, más bien, quién impuso a Kamala Harris como candidata cuando aceptó su dimisión como candidato? Joe Biden. ¿Por qué? Porque necesita a alguien que defienda a su hijo Hunter Biden, quien tiene juicios federales pendientes en su contra y muy fuertes, con acusaciones de corrupción internacional. Usó el avión del vicepresidente, que no debió de haber hecho, usó recursos federales para hacer operaciones turbias de lavado de dinero. Entonces, ¿a quién necesita Joe Biden para que defienda su situación? A Kamala Harris, que tú mismo lo has dicho, no es muy conocida. Ahora hubo una reunión que comentamos aquí, que Joe Biden hizo con demócratas prominentes en la Casa Blanca, era una cosa de 1 o 2 años, y nadie pelaba a Joe Biden, todos saludando y abrazando al presidente Obama, quien realmente se merece el mérito. Sí. ¿Por qué nadie saludaba a Biden? Porque se ha descubierto que es el que manchó y opacó a la administración Obama. El presidente Obama, con todo respeto, pudo haber sido y pasado a la historia como el mejor presidente afroamericano en la historia. Pero desconocí. Y muchas cosas no se pudieron hacer por el hecho de que había esa injerencia a espaldas del presidente Obama, de un político con experiencia de 40 años, como dirían en México, alguien con mucho colmillo que ya se sabía las cosas, y era Joe Biden, que traicionaba al presidente Obama. Y eso a mí me dolió, porque yo he leído mucho sobre el presidente Obama y cada día me convenzo más de su capacidad como hombre, como ser humano, como político, como hombre que quiere a su país. Y realmente allí todo lo turbio lo hizo Joe Biden. Y no lo digo yo, mi querido Roger, está escrito en editoriales, está en las historias. Joe Biden se brincaba las espaldas del presidente Obama, y ya cuando terminaba el último cuatrienio, que le encontraron esa computadora a Hunter Biden con todos los correos con China, Ucrania, Rusia, de alto nivel, y que en Los Ángeles una chica muy guapa denunció a Hunter Biden porque no estaba pagando el child support, el soporte del bebé. Del bebé, sí. Embarazó a la pobre chica y gracias a Dios estaba el presidente Trump. Entonces, cuando le pasaron el caso, dijo, no, este infeliz tiene que pagar. Aunque sea hijo del ex vicepresidente, tiene que pagar el soporte del niño. Él no tiene excusa, es hijo de un ex vicepresidente. Y ahí fue en donde salió toda la cloaca de Joe Biden, que han tratado de tapar poco a poco, pero gracias a varios medios independientes se ha sabido. Entonces, esta candidatura de Kamala Harris no es más que para taparle toda la porquería a el hijo consentido del presidente Biden. ¿Y qué pasa? Kamala Harris está muy apoyada por George Soros, que es el de la energía limpia y todo, pero todavía hay demócratas que quieren hacer negocios con el petróleo. Entonces, Kamala cerraría por completo los negocios de las petroleras. Y pues hay una serie de derivados
productos del petróleo, que nos pasaríamos toda la noche hablando, Roger, Sí. y que se utilizan mucho y que Donald Trump quiere utilizar. Y para cerrar el punto en esta línea del tiempo, Kamala Harris no quiere a Vladimir Putin. Kamala Harris, dentro de su retórica, ella sí quiere una guerra con Rusia. Los demócratas de Kamala Harris, que es Joe Biden, seguirían dándole armas a Israel, a Ucrania y a países de África que tienen conflictos. ¿Qué haría Trump? Y ya lo ha declarado, no es secreto. Arréglenselas como puedan. Yo ya no voy a usar dinero de los americanos para pagarles sus guerras estúpidas. Ucrania, arréglatelas como puedas. Netanyahu, te apoyo, pero ya no te voy a dar dinero. Haz lo que puedas y entren en negociaciones de paz. Entonces, con eso automáticamente Trump está garantizando paz y hay una incertidumbre tremenda detrás de Kamala, que está casada con un judío muy pro guerra, muy pro Estado de Israel y gran amigo de George Soros y de un líder de la Cámara que quiere seguir apoyando la industria militar para Netanyahu, que es gran amigo de Nancy Pelosi. Entonces, Chuck Schumer, se llama este gran líder, que lleva muchos años en el negocio de la política, y Chuck Schumer es un judío también muy radical, y él sí quiere acabar con el Estado palestino. O sea, yo no niego que sí es un problema, pero Roger, ¿tú crees que se acabaría el Estado palestino matando a sangre fría a toda la gente? No, O ni pensar. buscarlos, encarcelarlos y sentarlos en una mesa de negociación de paz donde estén sus padres, sus hermanos y decir, queremos acabar este problema. Claro. Porque los recursos existen para hacerlo. Sí, claro. O sea, hay dinero. ¿Y qué pasa con Hamas y con Hezbollah? Pues ya de hecho muchos se escondieron en Venezuela y se han ido a México porque quieren seguir creciendo su red y no van a dar el brazo a torcer porque Netanyahu, su manera de negociar es decir, sí, vamos a negociar y en la noche bombardean otros 3 edificios. Sí. Entonces, para cerrar el programa, ¿tú crees que la retórica así en pocas palabras, de Kamala funcione a favor de Israel o la retórica de Trump funcione a favor de la paz y dejar de darles armas a todos? Adelante, Roger. Sí, muy buena pregunta. Creo que está en juego el futuro de Ucrania, el futuro del Medio Oriente, de Israel y los palestinos en Gaza en la próxima elección presidencial. Y creo que el ambiente, el pulso, ahorita, independientemente de las preferencias, de los análisis geopolíticos, etcétera, etcétera, es por resolver la terrible crisis humanitaria que se está viviendo en la zona de Palestina, en la Franja de Gaza, ocasionada por estas acciones pues irracionales de Benjamín Netanyahu. Aquí habría que precisar también que incluso el propio pueblo de Israel ya volvió a salir a las calles, una gran parte de la sociedad este fin de semana, pidiéndole al gobierno de Netanyahu que se siente a negociar un cese al fuego y que regresen ya los rehenes vivos, no muertos, porque los están rescatando en túneles y todo, pero están recuperando los cadáveres. Entonces, ahí viene la presión muy fuerte. Y por el lado de Ucrania, también creo que ya va a tener que cambiar esta política de estarle dando recursos incesantemente a los ucranianos y que la guerra continúe a un precio humano elevadísimo, incluso ya
se está peleando parte de esta guerra en una pequeña porción del territorio ruso, con cientos de miles de ciudadanos rusos desplazados. Es una locura, es una especie de Vietnam en esa zona del mundo, y el que se quiera meter, como pasó en Vietnam, los franceses lograron salirse muy a tiempo, se van a meter a un verdadero pantano. Entonces, creo que el pulso en este momento es parar las crisis humanitarias, los desastres, el enorme gasto en recursos que significa la guerra. Ya hay aviones F-16 volando en los cielos de Ucrania, acaban de derribar a uno aparentemente por el propio fuego amigo de los ucranianos. No sé qué están haciendo con ese equipo tan avanzado. Un F-16 es una maravilla tecnológica, pero debe estar siempre puesta en buenas manos. Bueno, todo esto que discutimos es lo que está en juego en la elección de noviembre. Y yo creo, y así también lo percibo mucho en México, que las atrocidades de las guerras, lo que vemos en los noticieros en Ucrania, en el Medio Oriente, van ya en contra de que se continúe esta guerra, de que se le sigan dando recursos y que se detenga. Y hay que obligar con los medios poderosísimos que tiene Estados Unidos a que lo que ya venga de inmediato, casi casi entrando el próximo inquilino de la Casa Blanca, es cómo vamos a implementar de inmediato un cese al fuego. Le pese a quien le pese, al propio Netanyahu, en fin, para resolver la crisis humanitaria. Creo que ya no aguanta nadie más alrededor del mundo prolongar las guerras incesantemente, ver que se mueren niños, que se mueren personas ancianas, eh, y que ya la vida en esos lugares ha sido completamente trastocada, estimado. Creo que eso va a ser uno de los resultados de, benéficos en ese sentido de la elección de Estados Unidos, y una de las razones de mucho peso para los propios estadounidenses para decidir su voto. Sí, a las cuestiones internas, la economía, por supuesto, etcétera, pero siento yo también que a diferencia de otras elecciones, la cuestión de la postura frente a Israel y la postura frente a Ucrania y Rusia va a definir el voto de muchísima gente allá en Estados Unidos, ¿no? Yo te aprovecho para explicarlo. Yo tengo muchos años, casi 30 años de miembro activo del Partido Republicano y no lo niego. ¿Por qué soy republicano? Porque no estoy de acuerdo con el aborto. Porque soy católico, defiendo la vida. Cristianamente hablando, defiendo la vida de todos. No me importa la raza, no me importa lo que sea, ni el idioma que hable. Hay que defender la vida, apreciado Roger. Así y partiendo de esa base, hablamos lo que quieran. Y gracias a Dios, los candidatos republicanos, por eso logran en ocasiones ganar, porque la gente se da cuenta. Y de hecho, pues con todo respeto al Partido Demócrata, ellos ahora están apoyando mucho esta ley de que apoyaría el cambio de sexo de los jovencitos. Por favor, en una competencia entra un hombre que se hizo la jarocha y ya va a ganar a las jovencitas porque tiene más fuerzas. Entonces, eso realmente está muy cuestionado, la gente está muy molesta y de hecho el cambio de sexo físicamente, no por el hecho de amputarse el miembro masculino y ya ponerse allí a adulterar con un órgano femenino, ya eso no los va a hacer mujeres. Por favor, yo no sé en qué cabeza cabe. Yo no quiero y jamás querré estar en contra de la ley de Dios. De lo que diga Cristo, no me puedo oponer, mi querido Roger, y aprovecho porque ha habido mucha gente criticándome y diciéndome, oye, es que tú de repente a favor de Trump. No, no estoy a favor de Trump. Trump también comete sus errores y también... Claro, sí, como todos, como todos. Pero el Partido Republicano defiende la vida. Y con el Partido Demócrata, ¿qué va a hacer Kamala? Ya lo dijo, regresando a la Casa Blanca, firmar una iniciativa para que se reabra en todos los estados
todas las salas de aborto, practicar aborto a como dé lugar. Un reportaje que yo hice para Televisa Monterrey fue de que había mexicanas que iban a McAllen a abortar. Uy, vieras cómo me lo criticaron. Otro fue el del abuelo Cruz, el papá vendiendo armas de fuego, y se anunciaba en el clasificado del periódico El Norte, yo había trabajado. La gente me condenó. Pero tú sabes, Roger, en materia de periodismo, si tenemos la información, hay que darla. Claro, sí. Hay que darla, como también ayer, y te voy a pedir de favor aquí para la próxima semana, porque vamos a tener al nieto de un ex canciller, porque en todo Estados Unidos se están quejando de que ya los consulados están cobrando por las citas. Sí. Vi tu comentario de ayer, sí. Entonces, yo no quiero hablar del tema hasta no tener más información, y se comunicó el nieto de un embajador diciéndome, oye, Frank, qué bien, porque México nunca había pasado por esta situación. Y ahora es la vergüenza que López Obrador quiere sacar recursos para Claudia Sheinbaum, cobrando por las citas, cobrando impuestos a las remesas, Roger. Imagínate la locura que va a ser eso. No, es que... Entonces van a poner al país de cabeza, pero pues te lo dejamos de tarea, Roger, para la próxima semana. Rogelio Serrán, analista internacionalista del Colegio de México, con mucha experiencia dirigiendo las páginas editoriales del Grupo Reforma, que realmente mi respeto y admiración. Yo te llegué a leer mucho allí. Entonces, va a haber mucha tela de dónde cortar, Roger. Sí. Entonces, tú conoces bien ese tema, y de hecho te voy a pasar hasta comentarios de la gente, porque están llegando sin cesar. Y este comentario, déjame ver si lo puedo poner rápidamente. Luego me dicen, oye, hablas de cosas que no pones y que no vemos, que a lo mejor son mentiras tuyas, que te la estás inventando, porque así es la gente. Lamentablemente, la gente es muy dada a inventar, a buscar pues básicamente a buscar las palabras apropiadas para criticar más los chairos. Entonces, básicamente, son estas situaciones que te pones a pensar, bueno, déjame ver, y les voy a poner el comentario para que vean, a ver. Y aquí lo tienes, apreciado Roger. El comentario viene de Antonio Carrillo Flores. Dice, mi abuelo fue don Antonio Carrillo Flores, exsecretario de Hacienda y Crédito Público, exsecretario de Relaciones Exteriores, embajador de México en Estados Unidos, embajador de México en la Unión Soviética, hoy Federación Rusa. Como diplomático logró llevar el control entre las dos grandes potencias durante la Guerra Fría, evitando una tercera guerra mundial. México fue potencia mundial en la diplomacia. Hoy hace falta que las relaciones internacionales sean manejadas por políticos con habilidades diplomáticas. Lamentablemente, dice Carrillo Flores, los que son excelentes diplomáticos se alinearon con el régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, con su cuarta transformación, que es un narcoestado y estado fallido. Un abrazo fraternal, Frank, y muchas gracias. Esto es lo que dice el nieto del ex canciller, que fue muy brillante para México por su participación
Y eso no lo podemos negar. Pueden buscar en el internet, en las publicaciones. Don Antonio Carrillo Flores hizo un papel brillante como canciller de México. Lo comentamos la próxima semana, Roger. Gracias. Y Ken Salazar hablando de hacer honores a la gente que trabaja en el campo, pues sí, pero tiene que empezar el gobierno mexicano hablando de la administración López, que ya no hizo nada, y de Claudia Sheinbaum si llegara a quedarse, porque tengo entendido que la elección está impugnada. ¿Qué va a pasar con eso, Roger? ¿Se queda o no se queda? Pues llegó una impugnación a la Suprema Corte, pero pues vamos a esperar la decisión. Pues sí, pero ya la nombraron presidente electo. Sí, todo es complicadísimo, porque si resuelve la Corte en unas semanas o meses más, yo no sé qué va a pasar. Sí. México surrealista completamente, ¿no? Sí. Qué lástima. Ujú. Rogelio Ríos Serrán, bienvenido. Muchas gracias por tu tiempo, por tu participación tan importante en este espacio, y nos vemos y nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Hasta entonces. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Arrarás, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Arrarás, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.